buscar la palabra del Señor en el libro en la carta, 2 Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Amén. La palabra del Señor dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Estando en las visitas que hice durante el tiempo que estuve en Santiago, a mi abuelito, a mi papi, la verdad que uno ve muchas situaciones complejas, difíciles, en las cuales muchas veces uno está ajeno porque no le pasan a uno. Y cuando le llega a uno un familiar con una enfermedad como es el cáncer, que todavía no sabemos en qué grado lo tiene, ya a sus 97 años es complejo para él, pero cuando llega una enfermedad de esa magnitud y la está viviendo uno de manera más cercana, es otra la forma en que uno ve esta enfermedad y a las personas que la tienen. Y no hay una sola persona, sino que hay muchas personas a su alrededor. Y siempre cuando tengo que ir al lugar que vaya, que Dios me permita ir, siempre le pregunto al Señor que cuál es el propósito por el cual Dios me envía a ese lugar. Dios no me envía solo para ir a hacer algo que yo creo que debo hacer, sino que Dios me envía por algo más. Siempre Dios tiene un propósito para eso. Y estando esos días allá, escuché del lado de mi abuelo que había una señora que tenía 46 años, que tenía también un cáncer terminal al páncreas y solo tenía un tiempo limitado de vida. Y le decían que ya no se podía hacer nada, que tenía que irse a su casa, que allá estaría con una hospitalización domiciliaria, con cuidados paliativos y que ya no había nada más que hacer porque ya se había hecho todo lo médicamente posible. Y ella le dice, entonces ustedes me están enviando a la casa a morir. Eh, la doctora no quiso ser tan fríamente y decirle sí, porque efectivamente era así, sino que le dijo, la vamos a cuidar durante el tiempo que sea necesario hasta que Dios diga, dijo la doctora. Y cuando esa palabra la oí, yo dije, tengo que hablar con esta mujer y poder animarla, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Porque no es llegar y hablar con una persona que está en esas condiciones, porque para ella, con una pura hija de 15 años, una mujer separada, es difícil dejar a una joven de 15 años en una edad compleja, difícil, donde no hay identidad, donde usted sabe quienes han tenido jóvenes. Y le pedí al Señor una palabra para esa mujer. Y Dios me dio una palabra la cual me he gozado todo este tiempo. Me he gozado este tiempo porque de verdad, si realmente podemos atesorar lo que Dios tiene para nuestras vidas, el sentido de nuestra vida se convierte en ese realmente propósito que Dios tiene cuando comprendemos que la vida que nosotros vivimos no es esta, que aquí estamos de paso. Entonces, cuando Dios me da esta palabra para ella, yo converso con ella, le digo lo que Dios me dijo que le dijera, y al terminar la predicación le voy a decir qué me dijo ella con respecto a lo que Dios le dijo que yo le dijera. Que Dios nos bendiga. Cuando Dios me dio esta palabra, comienzo a escribir y le decía también a mi esposito, cuando le presentaba el Evangelio a mi abuelito, porque él es muy de ver cartas, tiene almanaques, él ve la luna, el sol, las estrellas, le gusta jugar mucho al loto, al quino y todo eso.
Entonces yo, ¿cómo le presento el evangelio? Ya he hablado con él de diferentes formas. Entonces yo le decía, papi, tú no te puedes ir de esta vida sin arrepentirte y tener la deuda saldada con Cristo, porque Él ya la pagó, pero tú te tienes que arrepentir. Y Él me dice, mijita, yo no tengo nada que arrepentirme, yo todo lo que he hecho ha estado bien. Entonces yo le decía a mi esposito, ¿cómo puedo llegar a Él de que Él no se sienta tan bueno para decir, no, yo no tengo nada de que arrepentirme? Entonces mi esposito me decía, pregúntele si Él ha mentido alguna vez, si ha robado alguna vez, si ha faltado alguna vez, porque si es así, ya ha faltado y necesita un Salvador. Y yo le decía, sí, tiene toda la razón. Vamos a buscar de qué manera presentar el Evangelio. Y mientras el Señor me daba esta palabra para esta mujer, también me daba una palabra para mi papi. Y la escribí, la escribí, la escribí, la escribí. Y ayer, antes de venirme, le dije, papi, tengo que leerle algo que Dios me dio para presentárselo a usted. Y como hoy día teníamos que las mujeres llevar este culto, quise también compartirlo con ustedes porque sé que va a ser de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Vivir para la eternidad, no solo para esta vida. Amén. Cuesta vivir para la eternidad cuando a veces estamos tan cómodos y arraigados en esta vida, porque hay muchas cosas que nos seducen, que nos gustan, que nos llaman la atención, que amamos. Seres queridos, trabajos, estados económicos, otros no tantos, la salud, todo lo que a lo mejor es prometedor nos puede querer tener aquí en esta tierra. Pero hay algo mayor que eso, hay algo más grande que eso. Y no me voy a remitir a lo que Pablo le está hablando, sino que voy a usar el texto solo para que podamos tener en mente que la vida eterna es mejor que la vida que hoy tenemos aquí. Amén. Vivir solo para esta vida es vivir de manera, discúlpeme la palabra, pero es vivir mediocremente. Si yo quiero vivir solo para esta vida y no para la vida eterna, soy mediocre. Porque tengo mucho más allá de lo que tengo acá. Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Salomón, habiendo tenido sabiduría, riquezas, placeres, logros y poder, llega a la conclusión en todo este libro de Eclesiastés de que nada de eso satisface verdaderamente el corazón humano. Ni la fama, ni el éxito, ni el dinero, ni el poder, ni los placeres, nada de lo que usted y yo podamos alcanzar en esta tierra, ya sea corta o larga, tiene el verdadero sentido si no lo vivimos mirando hacia lo eterno. Bendito sea el Señor. Y este texto en particular nos enseña que todo esfuerzo humano, placeres y riqueza son temporales y no dan plenitud. Llega aquello que tanto anhelamos y se termina en un ratito y dura poco. El dinero nos dura poco. Y a veces lo tenemos ahí, nos contentamos, vemos esos billetes naranjos que son escasos, esos azules, esos rojos, a veces nos acompañan más los verdes. Y a veces estamos contentos con tener eso, pero nos dura poco. Porque hay que pagar, porque hay que comprar, porque hay que hacer esto, lo otro. Y eso que es placentero, se diluye de manera muy fácil. Pero gracias a Dios que nos da ese dinero para poder cancelar, ¿cierto? Y para poder adquirir lo que necesitamos. Señor nos bendiga. La palabra del Señor también nos enseña en base a esto, de que si solo vivimos para esta vida, en el libro de Santiago, la carta a Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida.
la cual amamos y anhelamos y no queremos que nada nos pase porque estamos aferrados a esta vida y queremos vivirla, ojalá, lo más largo posible, salvo algunos que piden morirse. Que Dios nos bendiga. Pero nuestra vida es neblina. Usted ve la neblina, ¿cierto? La neblina parece a veces muy espesa, muy nubosa. No se ve, pero de repente se va. Así es nuestra vida. Y en un hospital uno puede ver vidas muy largas, como la de mi papi, 97 años, pero vidas muy cortas, como la de un bebé en el vientre de su madre que no alcanzó a vivir. Y así es la vida. Y nos aferramos a esta vida, a lo material, a lo tangible. Que Dios nos ayude a alcanzar las metas, los logros y todo lo que nuestra sociedad nos impone, que no es malo. Pero cuando eso está por encima de lo que Dios nos ha prometido y no está Cristo en el centro de todo lo que nosotros anhelamos y Dios quiere, no tiene sentido, es vano, es hueco. Que Dios nos ayude. Esta vida es corta. Esta vida es pasajera, es temporal. Los logros terrenales no trascienden. Amén. Por más que nos esforcemos, esto no trasciende. No me voy a ir con un cartón allá en la eternidad. No me voy a ir con mis riquezas o pobrezas a la eternidad. No me voy a ir con mi fama a la eternidad. A la eternidad me iré a vivir de acuerdo a la vida que haya llevado en Cristo Jesús. Una persona que invierte todo en bienes materiales, fama o placer, pero muere sin haber asegurado su eternidad, es un pobre, desventurado, porque no alcanzó lo más preciado que el hombre tiene, que Dios le ha dado, la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y Lucas 12 lo grafica cuando le dice: este hombre que junta, ¿cierto? Comienza a juntar porque ya tiene tanto que ya no hay a dónde colocar. Y viene y le dicen a él: necio, esta noche viene por tu alma. Bendito sea el Señor. Planes, ¿cierto? Planificamos y hacemos cosas a corto o a largo plazo, pero si eso no está en la voluntad de Dios, no tiene sentido. Tiene que estar todo avalado y estando en la voluntad plena del Señor. Vivamos lo que vivamos 20, 30, 40, los años que Dios nos dé, pero si los vivimos en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero si nos aferramos a esta vida para adquirir todo lo que esta vida temporal nos da, no tiene sentido. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. No vivamos aferrados a lo que se acaba, a lo que se termina, a lo que se diluye, a lo que es vano, a lo que no tiene peso, a lo que es vacío, es hueco, sin sentido. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para lo eterno, para lo que tú y yo no podemos dimensionar. Pablo lo dijo. Hubo un hombre que llegó a aquel lugar, pero que vio algo que ojos nunca vieron. Es algo que tú y yo no sabemos lo que es, pero entendemos que es bueno porque Dios lo preparó para ti y para mí. Bendito sea el Señor. Dijimos que vivir para esta vida, solo para esta vida, es vivir mediocremente. Vivir para la eternidad es hacerlo y vivir sabiamente. El que vive para la eternidad es un hombre sabio. Es un hombre que tiene buen juicio. Es un hombre que piensa bien, que analiza, que medita, que examina, que explora lo que realmente le hace bien.
pero no me puedo proyectar solo en esta vida. Y si me proyecto en ella, que me proyecte en Cristo, en lo que Él me ha dado, en las capacidades que me ha dado para que el reino de Dios se pueda extender, para que su palabra corra por distintos lugares, que yo sea esa flecha que tenga dirección y Dios le dé esa dirección y vaya y apunte hacia donde Dios quiere que vaya. Gloria al Señor. Juan 14, 2 y 3, Jesús promete morada eterna. ¡Qué maravilla! En la casa de mi Padre, dijo él, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos un lugar. Y muchos de nosotros, probablemente el anhelo más grande, en el caso nuestro, en lo personal, uno de los anhelos grandes es tener casa propia. ¿Cierto, mi amor? Es un anhelo que todos queremos, tener nuestra casa propia. Y aunque aquí tal vez no logremos alcanzarlo, tenemos una que Jesús fue a preparar para ti y para mí. Bendito sea el Señor. Y en ese lugar hay una promesa maravillosa de la cual me hacía pensar cuando a esta mujer le fueron entregadas esas palabras por esa doctora, donde ella estaba sufriendo, donde estaba pasándolo mal, donde el dolor no se podía negar, estaba ahí, solo estaba siendo anestesiada y aminorada por ciertos fármacos. Pero la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima. No habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, seríamos muy insensatos si siguiéramos pensando vivir en esta vida donde todo esto sigue en pie aquí. El dolor seguirá. El llanto seguirá, la muerte seguirá, pero allá eso no existe. Que Dios nos bendiga. ¿Quién desea seguir viviendo en esta vida para sufrir? Y más aún, si no se va al lugar que Dios ha preparado, hay un lugar que la Biblia declara que es de tormento eterno, alejado de Dios, del dador de la vida, de la fuente de la vida. Yo quiero vivir eternamente con Dios. Quiero vivir con mi Señor. Y yo creo que usted también. Pero a veces se nos olvida que somos pasajeros en este lugar. Y peleamos y luchamos por vivir aferrados a esta vida. Y lo peor de todo, que ni siquiera nos aferramos para vivir esta vida para la gloria de Dios, sino vivimos para nosotros mismos. Y eso es lo peor, porque si la vida que vivimos en Cristo, la vivimos para Él y para su gloria, gloria al Señor, porque Él nos ayudará en los momentos de dificultad y adversidad. Pero si vivimos para mí, si usted vive para usted, su vida será un fracaso y irá de tumbo en tumbo, porque no vive para el que tiene que vivir, para aquel que tiene que ser glorificado. Bendito sea el Señor. Es impresionante que muchas veces el mundo cristiano hoy día no logre comprender que la vida no consiste en cosas materiales, superficiales, sino que consiste en algo más allá, en eso eterno que Dios tiene preparado, o sea, vivir con el dador de la vida, con aquel que te formó, con aquel que hizo los cielos y la tierra, con el gran diseñador, con el maestro, con el dueño de todo. Vivir con Él no tiene precio. Si aquí a veces estamos contentos con situaciones que nos ocurren, con cosas que, como les decía, se acaban, se terminan, son pasajeras, son efímeras. Imagínense cuánto será vivir con mi maestro. Vivir en ese lugar donde la palabra relata que las calles son como de oro, que hay un mar como cristal. Bendito sea el Señor.
Dios nos ofrece una vida eterna, libre de sufrimiento. Eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor. Porque aquí muchos de ustedes, mi propia vida, una cita decía, ella sufre por su hermana, ¿cierto? Por las cosas que le suceden. Otros sufren por no tener una vida tal vez económica más estable. Otros sufren por una enfermedad interminable, una enfermedad que no tiene cura. Otros sufren por las familias. Algunos sufren por sus hijos. Y vaya, colóquele usted el caso que sea. Pero hay sufrimiento. Pero en ese lugar Dios nos asegura que no habrá sufrimiento. Y aquellos que hemos creído en Cristo, si sufrimos por la causa de Cristo, tendremos una recompensa. Ver el rostro de nuestro amado Señor, estar con Él. Él enjugará toda lágrima. Bendito es su nombre para siempre. Vale la pena vivir para el reino de Dios. Y cuando vivimos para este reino, no nos queda otra, amados, que abandonar la vida vacía y vana que hemos vivido. Hay una vida que hemos vivido, que aparentemente la hemos vivido en Cristo, pero si nos examinamos y adentramos más en nuestra vida diaria, nos podemos dar cuenta que no ha sido en su totalidad esta vida que hemos vivido en Cristo, que siempre nos falta, que siempre estamos al debe, que alcanzamos unas cosas, pero nos faltan otras. Y en esas tenemos que trabajar, insistir, para poder llegar a la plenitud, a la madurez de este varón perfecto. Hay una clave: rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio para el Señor. Debemos ser ese sacrificio vivo, abandonar nuestro yo, renunciar a nuestros derechos para rendirlos a nuestro Dios, para que Él tome lo que es de Él, porque tú y yo le pertenecemos a Él desde el minuto en que comenzamos a caminar en este camino, donde abandonamos nuestra vieja vida y comenzamos a vivir la nueva. Ya no nos ceñimos nosotros, como el Señor le dijo a Pedro, ahora te ceñirá otro. Bendito sea Dios. Pablo consideró en Filipenses 3, 7 y 8, consideró todo pérdida por Cristo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar tenemos que perder. Pero en el buen sentido de la palabra, porque en Cristo nada se pierde. Todo lo contrario, lo que abandonamos, lo que dejamos, lo que depositamos ahí en las plantas del Señor, Él lo transforma en algo positivo para su gloria. En Cristo no hay pérdidas. Pero nosotros debemos de renunciar a nuestra vieja manera de vivir y esa mirada que teníamos puesta en las cosas que son superficiales, temporales, debemos de colocarla ahora en aquellas que no alcanzamos a dimensionar ni ver, pero que Dios nos ha dicho que son buenas y que son eternas para el hombre y para la mujer que ha creído y espera en su Redentor. Bendito sea el Señor. Pablo, y lo conocemos, ya hemos visto la vida de Pablo, sabemos el currículum que él tenía, pero todo lo que él tenía, él dice que lo dejó atrás, que no fue algo donde él podía sentirse orgulloso, tal vez en un tiempo, pero todo eso lo abandonó para conocer a Cristo, para avanzar y más aún para predicar.
pese a todo lo que tuvo que padecer por llevar el evangelio, por llevar la cruz de Cristo, Pablo no le importó, no miró atrás, caminó como también lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde nosotros debemos de reflexionar y hacer un paréntesis en nuestra vida. ¿Estoy viviendo más para esta vida terrenal o me estoy preparando para viajar a aquella vida celestial y eterna que está preparada para mí? ¿Cuánto amo esta vida? ¿Qué pasara de nosotros, mi hermana Patti, si nos dijeran, Patti, hoy día a las 12 de la noche te mueres? ¿Qué pasaría con nosotros? Si me dijeran a mí, pastora, hoy usted sale de la iglesia y la atropellan y muere. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? ¿Qué haríamos? Claro, nos causa risa porque creemos que puede ser algo insólito, incierto, no puede ser. Pero hay hombres que han muerto aún predicando en un púlpito. Vimos hace muy poco la noticia de este joven, Charles Kier, no me acuerdo el apellido, que estando dando sus charlas, lo mataron también. La vida aquí va a terminar. En algún momento va a terminar, no sabemos cuándo, pero queremos vivirla. Queremos todavía vivir. Pero ¿para qué queremos vivir? O más bien dicho, ¿para quién estamos viviendo? ¿Para nosotros mismos? ¿O estamos viviendo para Dios? ¿Para encontrarnos con Él? Estamos viviendo de tal modo que en el minuto que llegue nuestro minuto, valga la redundancia, de partir hacia allá, ¿realmente estamos preparados? ¿La novia está preparada? ¿La iglesia de Cristo está preparada? Si nos colocamos a hilar fino, nos podemos dar cuenta que hoy día la novia está distraída, muy distraída. Y la novia no quiere esposarse todavía con el novio. Que Dios nos ayude. Si algo nos ocurre a nosotros físicamente, lo primero que hacemos es pedir oración para que esa enfermedad se salga, se termine, para que ese dolor ya no esté. Si nos falta algo, pedimos oración para que eso se recupere. Porque sentimos que lo que realmente tiene valor es lo tangible. Pero hay algo más, amados. Hay algo más. No lo es todo aquí. Si tú miras solo aquí y no miras, como decía el texto, poner la mirada en las cosas de arriba. Si estamos viviendo solo aquí en la tierra y sin Cristo aún, estamos muy mal, amada iglesia. Y es tiempo que recapacitemos. Amén. Es tiempo que recapacitemos. Es tiempo que hagamos una introspección, una mirada hacia el interior y comencemos a preguntarnos, ¿realmente, Señor, yo vivo para ti? ¿Tú eres el centro real de mi vida? Si realmente tú me faltaras, ¿mi vida tendría sentido? ¿Seguiría yo así como estoy? Bendito sea el Señor. No podemos vivir para Cristo sin someternos a Él. Tenemos que someternos a Él, y someternos a Él es vivir para Él, es aceptar lo que Él nos ha dicho, es obedecer su palabra, es estar continuamente en oración, en búsqueda de este Cristo maravilloso que tiene tanto para nosotros. 12 hombres
sin contar a uno, trastornaron el mundo en aquel tiempo. 12 simples hombres que no tenían ni idea de lo que nosotros hoy día sabemos. No conocían la historia completa como tú y yo hoy la tenemos. Sin embargo, esos 12 hombres y muchos más después se unieron a esa fila de mártires que rindieron su vida por no negar al que les dio vida y les dio y les prometió una vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a pagar ese precio? Que Dios nos ayude. El estar en una iglesia, amados, no te hace un cristiano de verdad, ni a mí ni a ti. El tener Biblias por montones, el tener estudios por montones, no nos hace merecedor de absolutamente nada, ni acreedores de la gracia de Dios. Todo está en Cristo Jesús. Y si tú y yo estamos aquí y estamos racionalmente pensando que lo que tenemos aquí, lo que Dios nos ha dado es solo por gracia y misericordia, no porque tú y yo lo merezcamos, y se ha dicho muchas veces desde este púlpito, no son mis habilidades, no son tus capacidades, lo que has podido comprender o no has podido comprender, ha sido solo la gracia inmerecida de Dios en ti y en mí. Bendito sea el Señor. Pedro comprendió esto. Pedro dejó sus redes y barca para seguir al Maestro. Mateo 4, 19 y 20 lo grafica y les dijo: venid a Pedro, a su hermano, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando sus redes, le siguieron. E insisto, no comprendían lo que tú y yo comprendemos. No tenían idea de lo que era una exégesis, una hermenéutica, una homilética. No tenían idea de eso. Sin embargo, obedecieron al maestro porque la propuesta del maestro era completamente muy adversa a lo que el mundo imperante tenía. Eran esclavos en donde estaban. El imperio romano los dominaba y necesitaban un libertador. Y aunque no esperaban el libertador que ellos querían, aunque no esperaban ese libertador, sin embargo, pudieron darse cuenta, después que el maestro ascendió, después que estuvo 40 días con ellos, después que el maestro les dio el Espíritu Santo, pudieron comprender a través del Espíritu Santo lo que el maestro les dijo era verdad. Vieron al maestro, palparon sus heridas, vieron que era real, que no era mentira, que no era un fantasma, lo que él había dicho era real. Y así como le veían irse, así le verían regresar. El maestro volverá para llevarnos allá. Pero si vivimos arraigados en esta tierra, en este mundo, y vivimos solo para ella, no alcanzaremos a ver a ese maestro. Aunque estemos aquí, amados hermanos, aunque llevemos años en una iglesia, porque los años no salvan a nadie, solo una vida ligada a Cristo salva y te da garantía de ese pasaje allá en los cielos. No hay nada más. Bendito sea el Señor. Alguien puede decir, como yo me pregunté, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos para vivir para esa vida y no solo para esta? El Espíritu Santo es el que te ayuda y te capacita. Solo Él. Solo cuando el Espíritu investió a estos hombres, su vida fue transformada y fue absolutamente cambiada y no fueron los mismos. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, dice Juan 14:26, nos enseña y nos recuerda.
Gálatas 5:16 dice, andad, caminad, vivid, acciona en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Santo es el nombre del Señor. Con nuestras fuerzas, amados hermanos, será imposible poder vivir para lo eterno. Pero con las fuerzas del Señor sí podemos vivir para lo eterno. Pese a todo lo que se coloque como obstáculo, pese a todo lo adverso que pueda venir, si estoy viviendo en Cristo, si busco del Señor, si anhelo estar con Él, si me introduzco en las Escrituras, si entiendo la palabra, si me lleno de este Espíritu, la llenura del Señor está en mí y busco y no me canso de ello, y aún así suceden cosas, Dios me fortalecerá para seguir avanzando y andaré otro paso y otro paso y otro más. Y a medida que me acerque a Cristo, la luz de Cristo más se va a estar, me va a alumbrar, va a iluminar mi vida para poder ver cómo Él quiere que tú y yo caminemos. Lejos de Él no podemos, pero cerca de Él, a través del Espíritu podemos hacerlo, amados. Esto no es una utopía, no es una mentira. Esto es una realidad. Satanás quiere hacernos creer que Cristo no va a venir, que el mundo que Él prometió, la vida que Él prometió allá es ficticio, y muchos han creído en eso y se han quedado en eso y no han creído en lo que Cristo dijo y están ahí y ya no quieren avanzar y ya no quieren caminar y ya no quieren orar y ya no quieren buscar del Señor, tampoco se quieren congregar porque aparentemente todo esto es ficticio. Amados, esto es real. Jesús resucitó y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos al tercer día y movió esa piedra, ese mismo poder es el que nos ascenderá si estamos muertos, y si estamos vivos, gloria al Señor, volaremos con Él a su encuentro y seremos transformados. Santo es el nombre del Señor. Con nuestras fuerzas es imposible, pero Dios nos da su Espíritu para vencer la tentación y vivir en santidad. Todos tenemos un celular y algunos, más de uno, o hemos tenido más de uno. Y sabemos qué ocurre cuando un celular no tiene batería. Un celular sin batería no funciona. Lo primero que hizo un joven cuando subió ayer al bus fue buscar dónde estaba para cargarlo. Se agachaba por debajo de la silla porque no se veía, no estaba a simple vista. Y buscaba por todos lados, buscaba y yo le digo, no tiene, no, este bus no tiene, dijo. Y estaba enojado, pero en algún lugar lo tiene. Y la niña que estaba atrás, ella ya había enchufado su celular. Y le dijo, mira, en el asientito por ahí, ahí lo tiene. Cuando lo encontró, el hombre feliz. Y yo también. Porque mi celular se descarga, pues se descarga, no le dura mucho la carga, entonces tenía que tener. Pero con esa misma gana, energía, cuando vemos que no tenemos fuerzas, cuando vemos que no podemos, que el problema se nos hace grande, que la dificultad me está deteniendo. Un cristiano sin la dependencia del Espíritu Santo se apaga, se apaga. Debemos de tener el Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, fresco, vivo en nuestros corazones. Y pese a todo lo que tú y yo, amados, podamos vivir, tener en nuestra mente, no la mente aquí, en esto que es pasajero. Entendamos, esta vida es pasajera, pero lo que Dios nos tiene allá será eterno, Barbarita, eterno. Ya no habrán agujas para pinchar a nadie porque está enfermo. Ya no habrá a nadie que consolar porque estará triste.
Ya no habrá más que llorar por alguien que muere. Ya no tendremos más que ocuparnos y preocuparnos de levantarnos temprano para ir en búsqueda del alimento. Todo allá será diferente y distinto. Qué vida más preciosa la que nos espera. Pero esto tiene un costo. Tiene un costo. Y el costo es la perseverancia. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Perseverar. Nos colocamos como al día, como que la palabra nos habla y como que nos animamos y decimos ya, ahora sí. Pero bien ligerito, así como nos inflamos, nos desinflamos. Y aún así, Dios nos conoce. Y aún así, Dios nos da fuerza y nos ayuda para que alcancemos a llegar al lugar donde Él quiere. Imagínate, Dios preparó un lugar, Él, para estar con nosotros. ¿Tú eres merecedor de estar con Dios? Yo no lo soy. Pero Él desea estar con nosotros por una eternidad. Bendito sea el Señor. El mundo pasa, dice la palabra en 1 de Juan 2:17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude. Al visitar a esta joven en su sala después que fue cambiada, le decía al Señor, ayúdame para poder llevarle una palabra donde ella pudiera tener esperanza después de todo lo que le habían dicho. Cuando fui a su sala, el día que le dieron de alta, le dije, te voy a decir algo que Dios me dijo. Si vives para esta vida, y se lo dije como Dios me lo dijo, eres una mujer mediocre. Pero si vives para la vida que Dios tiene preparada para ti, sabrás que lo que aquí estás viviendo no se compara con lo que Dios tiene preparado para ti. Vive para Dios, vive para Él, busca de Él. El Evangelio es una buena noticia. Somos pecadores, necesitas arrepentirte, necesitas el Evangelio, necesitas la palabra de Dios, necesitas un Salvador. Si tú reconoces que eres pecadora, que has faltado ante Dios y con fe acudes a Él, esta vida no se compara a la vida que Dios te tiene preparada ya. Recuerda, vive para la vida que no ves. Cuando le dije eso se lo dije antes, perdón, cuando estaba con mi tata. Y cuando fue el último día fui a orar por ella. Y me dijo ella, no olvido lo que usted me dijo, lo tengo aquí. Y no quiero ser mediocre, me dijo. No quiero ser mediocre. Gracias por darme esa palabra. Y le pedí su número de teléfono para poder ir alentándola y poder ir discipulándola para que ella conozca este evangelio. Y el día que ella se tenga que ir, su páncreas se va a deshacer, su corazón se podrá deshacer, sus pulmones se podrán deshacer. Pero eso no lo necesitará en la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Esta es la palabra que Dios colocó en mi corazón estos días. Y no quiero vivir más para esta vida sin dejar de vivir para la eterna. Para la eterna. Quiero vivir para mi Dios. Quiero vivir para la gloria de mi Dios. Porque si no vivo para la gloria del Señor, entonces no vivo. Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, muera o viva, gano. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos dé la fortaleza para poder avanzar, seguir y dejarnos de estar anclados a esta tierra y vivir para la gloria del Señor. Amén. Seamos sabios y no mediocres. Vivamos para la gloria del Señor. Cevita, venga a orar por la palabra.